Buenas tardes, bienvenidos a Popayán Ciudad Libro 2020. Les agradecemos a todas las personas que se conectan desde diferentes partes del mundo. Hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Fernanda Trías, quien conversará con el escritor Andrés Mauricio Muñoz en el ciclo de escritores latinoamericanos. Bienvenida Fernanda, bienvenido Andrés. Muchas gracias. Hola, hola Fernanda. Un saludo para todos los que nos escuchan de Popayán Ciudad Libro. Muchísimas gracias por este espacio. Para Popayán Ciudad Libro es muy importante contar con la participación en esta actividad de la agenda ferial del proyecto que lidera la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, en alianza con la Fundación Universitaria de Popayán, la Corporación Universitaria Compa Cauca, el Colegio Mayor del Cauca y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Popayán Ciudad Libro 2020 cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura y el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, el Banco de la República y la Alcaldía de Popayán. Adicionalmente, cuenta con el patrocinio de la Fundación Universitaria María Cano y la Universidad Cooperativa de Colombia. Agradecemos al Banco de la República quien auspicia este espacio del ciclo de escritores latinoamericanos. Nuestra invitada de hoy es la escritora Fernanda Trías, nacida en Uruguay. Es magíster en escritura creativa por la Universidad de Nueva York. Es escritora, traductora y profesora de creación literaria. Ha publicado las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible, y el libro de cuentos No soñarás flores, nominado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en el 2017. En esta oportunidad dialogará con el escritor Andrés Mauricio Muñoz, un escritor payanés que fue director y escritor de la desaparecida revista La Movida Literaria. A continuación, los dejamos en compañía de nuestros invitados, no sin antes agradecer al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Popayán Ciudad Libro 2020, la feria ya está en tu casa. Bienvenidos. Bueno, pues hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Andrés Mauricio, un gusto estar conversando hoy y un gusto saludar a todos los que nos escuchan de todas partes, pero especialmente de Popayán, una ciudad que tuve la suerte de conocer cuando recién había llegado a Colombia y la verdad es que fue un muy lindo recibimiento y la pasamos muy bien ahí. Sí, exacto. Fue una buena estadía esos días como aferrados a los libros, a las presentaciones, todo eso fue una maravilla. Y bueno, en esta ocasión nos tocó virtual la feria del libro de Popayán, Popayán Ciudad Libro, pero ya llegarán nuevos años y otras oportunidades para estar allá compartiendo. ¿En dónde estás en este momento, Fernanda? ¿En qué ciudad? En este momento en Bogotá, es donde he estado todo este tiempo desde que empezó la pandemia. Mi, mi Ah, año, ok. mi año más sedentario. Tu año más sedentario, claro. Pero ¿y cómo te ha ido con la escritura? Es decir, escribir como en estos tiempos como tan convulsos, como tan tensos, es decir, ha sido fértil para escribir o te has sentido un poco inhibida por todo lo que está pasando? Yo he hablado con muchos amigos, no sé cuál será tu experiencia, muchos amigos que escriben de todas partes y ha habido todo tipo de experiencias, digamos, ¿no? Y muchas amigas escritoras me dicen que no han podido concentrarse o que es difícil. También depende de la situación familiar y habitacional de cada uno. Pero por suerte yo sí tuve una buena experiencia. Al principio, el primer mes de encierro de cuarentena obligatoria acá, fue un poco más difícil porque por la cantidad de noticias funestas que llegaban y que yo creo que no estábamos preparados para filtrar o para ver cómo nos posicionábamos ante toda esa ola de cosas difíciles que llegaba a través de las pantallas, ¿no? Porque era todo a partir de redes sociales, noticias, pero luego pude sí separarme de eso, lograr encontrar como una rutina más sana y la verdad es que sí, para mí sí ha sido muy productivo y yo he estado escribiendo mucho, además ayudada por esta estabilidad que a mí me ha dado el no tener que viajar, porque para mí el viaje, que siempre ha sido parte tan
una parte tan íntima de mi vida, es decir, siempre he estado en movimiento constante, desde incluso antes de irme de Uruguay, ¿no? Desde que yo empecé a viajar en el año 2000, siendo muy joven, y desde entonces siempre me la he pasado para arriba y para abajo, pero eso conspira contra la escritura, porque la escritura es algo completamente sedentario y se necesita una rutina y se necesita una monotonía. Yo necesito eso, ¿no? Entonces, claro, paradójicamente el encierro de la pandemia me ha ayudado a tener esa estabilidad que antes, que estaba todo el tiempo en aviones y luego en hoteles y me costaba más, ¿no? Claro. Bueno, y más adelante igual, y te voy a preguntar por eso también, porque me parece que es bastante válido y pertinente para entender un poco como tu oficio literario, es decir, esa posibilidad que has tenido de estar en Nueva York, estar en Francia, en Argentina, en España, y de alguna manera cómo eso ha influido en tu trabajo literario. Pero quiero dejarla para un poco más adelante, solo para contarles a quienes nos están escuchando y que dé paso para la primera pregunta que quiero hacerte, Fernanda, es para cualquier escritor o para cualquier escritora, digamos que es un desafío la publicación de un libro, ¿ya? Es decir, hay que escribir el libro en primer lugar, hay que dedicarse al oficio de escribir con perseverancia, con compromiso, con convicción, y después viene la publicación. Y lo que está sucediendo actualmente es que hay una cantidad es decir, el sello editorial se ha dinamizado muchísimo, que cuando uno logra publicar un libro, digamos que prácticamente a los 6 meses ya el libro queda sepultado por nuevas novedades, por nuevas cosas, y digamos que es un poco complicado. Pero llama muchísimo la atención en tu caso, por ejemplo, que tus libros antes, es decir, tus libros han trascendido. Y quiero empezar hablando, por ejemplo, del caso de tu novela La Azotea. La Azotea se publicó originalmente en 2001 y es una novela que ha tenido reediciones en diferentes países, ¿ya? Creo que la edición que hizo Laguna Libros, que la sacó acá en Colombia, creo que es de hace como 4 años más o menos, pero, ¿sí? Sí, sí, en 2015, que fue lo que En me trajo, fue lo que me trajo a Colombia, sí. que fue lo que te trajo a Colombia. Entonces, claro, y lo mismo sucede con La Ciudad Invencible, que es otra novela de la que hablaremos un poco también en esta conversación, que salió también hace algunos años, pero la han seguido reeditando. Es decir, tu caso es un caso bastante peculiar porque tus obras trascienden mucho, envejecen muy bien. Es decir, como que es una suerte de voz a voz que empiezan a hablarse de un país a otro y empiezan a reeditarse. Y para que nos cuentes un poco de ese fenómeno y cómo lo has tomado. Sí, bueno, decís muchas cosas interesantes. La cantidad de editoriales independientes que ha habido, que han nacido, no solo en Colombia, sino creo que en todos los países de América Latina. Lo que yo conozco más de cerca fue lo que sucedió en Uruguay, porque justamente vos decís que La Azotea se publicó en 2001. Sí, ese fue mi primer libro, mi primera publicación, se publicó en 2001, en un ambiente editorial muy pobre, supremamente pobre, que no es el actual en Uruguay, ¿no? Hubo luego del 2000, en los primeros años del 2000, una efervescencia muy interesante, un fenómeno muy interesante que le abrió las puertas a muchísimas voces, pero en aquel momento, si ahora es difícil publicar para un escritor que empieza, en aquel momento era supremamente difícil, justamente porque no había espacios para poder hacerlo. Entonces, sí, yo vi ese fenómeno proliferar y eso ha ayudado también a que muchos libros de escritores latinoamericanos se hayan reeditado en otros países de América Latina y se haya empezado a hacer una especie de red, se hayan tendido puentes literarios entre autores y lectores de distintos países, que también puedo contar mi experiencia por allá por los años 90, o sea, en el siglo pasado. No sabíamos absolutamente nada de lo que se escribía, ni siquiera en el país de al lado, mucho menos entre Uruguay y Colombia, por ejemplo. ¿No? Entonces eso ha cambiado mucho, sigue habiendo desafíos con las fronteras, sobre todo con los libros importados, y por eso yo considero tan importante el trabajo de las editoriales locales y considero importante esto de que el libro se reedite en una editorial local
que conoce el medio, que conoce a sus lectores, etcétera, y no tanto que el libro sea importado. ¿Me explico? Y La azotea sí, tuvo un periodo en el que, digamos, unos años en que se seguía leyendo en el boca a boca que vos decís, que para mí es fundamental. Para mí, al final, más que la prensa, más que las reseñas, es que los lectores lo vayan recomendando a amigos. Mi libro siempre se ha movido así, entonces yo sé que, sí, que eso es importante y se puede confiar en que el libro va a encontrar su propio camino a partir de las recomendaciones de los lectores y es secreto, no es subterráneo, tal vez uno no se entera y le parece que nadie lo está leyendo, pero eso sí está ocurriendo. En la época previa a las redes sociales todavía más se sentía esa sensación de que no se sabía si el libro se estaba leyendo, porque ahora es más común que los lectores, cuando les gusta un libro que leyeron, lo pongan una foto, te etiqueten y así te vas enterando que el libro tiene vida, pero antes eso no pasaba, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el vínculo entre lectores y escritores, ¿no? Porque ahora te mandan un mensaje por Instagram y vos lo ves, lo puedes responder, etcétera. Pero luego sí, ya en 2010 fue la primera reedición, igual fíjate que pasaron 9 años, no es poco tiempo. En 2010 fue la primera reedición y a partir de ahí sí se ha reeditado en muchos países y de hecho este año se editó en Chile y ahora sale en México, o sea que en este mismo momento, en este año pandémico, igual han salido nuevas ediciones de La azotea y va a salir en inglés, y va a salir en otros idiomas. Entonces, ha sido muy interesante poder ver eso y yo lo que siento es que entonces que hay que confiar en que el libro hace su propio camino y que el libro, con el paso del tiempo, va encontrando sus lectores y va haciendo caminos misteriosos, ¿no? Esa es mi experiencia realmente. Claro, no, y eso habla y muy bien de tu trabajo. Es decir, que el libro se mantenga, que siga vigente, que lo sigan reeditando, eso habla muy bien de ti. Para los que no han leído, Y la azotea es una novela maravillosa, es una novela corta, pues una novela que tiene, bueno, de alguna manera tiene una relación con los tiempos que estamos viviendo ahora. Hay un personaje que se llama Clara, que vive encerrada en un apartamento con su padre y con un loro, con un pajarito, ¿cierto? Con un pajarito, y ella siente que hay un peligro inminente que acecha afuera, entonces tiene las ventanas selladas, sale, bueno, es decir, hay una vecina que les lleva los víveres, las cosas, y no sale exactamente porque sabe que hay un peligro inminente que los acecha, es decir, es como que está completamente en cuarentena, ¿ya? Bueno, quisiera preguntarte ahora por la novela La ciudad invencible, que es digamos que salió en la Feria de Libros de Bogotá del año pasado, también publicada por Laguna Libros, y que es una novela que, no sé, yo la describo como una especie, claro, en la parte de atrás del libro dice, es una cartografía personal de Buenos Aires. A mí me gusta entenderla más, aunque estoy de acuerdo con el término de cartografía personal, pero me gusta más entenderla como una anatomía de Buenos Aires, ¿no? Uno siente que está Buenos Aires descrito ahí en sus barrios, en las personas, en la gente, ya en las terrazas también, en las librerías, en los amigos que la protagonista tiene. Y esta protagonista es como una especie de bitácora personal donde va narrando cómo es su relación con Buenos Aires desde la primera vez que llega a Buenos Aires. Y es una protagonista que está asediada por un temor que es transversal a toda y la novela, que es la presencia de un personaje que ella llama como la rata, ¿ya? Que es un personaje que supongo, o no supongo, es decir, es claro y es evidente, ahí es un personaje que la ha condenado a maltrato y que la tiene de alguna manera arrinconada, asediada, ¿ya? Pero tiene unas reflexiones bellísimas sobre Buenos Aires, ¿ya? Tiene unas reflexiones que, que lo dejan a uno pensando sobre el carácter de la ciudad y sobre todo cómo es esa impronta de las ciudades en nuestro carácter como seres humanos, ¿ya? Entonces quisiera en primera instancia y preguntarte cómo surgió esta novela, si surgió es decir, como un diario que se iba escribiendo poco a poco en la medida en que estrechabas tu relación con Buenos Aires o en la medida en que sentías que el personaje estrechaba su relación con Buenos Aires. O sea, ¿cómo surgió esta novela? Bueno, gracias por esa pregunta. La verdad es que ahora
estoy en un momento en que me estoy replanteando cómo llamar a la novela. Es decir, yo, una de las cosas que me planteé hacer con La Ciudad Invencible es justamente trabajar los géneros híbridos, ¿no? Trabajar un género híbrido. Es decir, ¿es una novela o es un diario o es un ensayo personal, pero con algunos elementos de ficción? No me importa, justamente, y me gusta el hecho de que se pueda, que cada uno lo llame como lo quiera llamar, ¿no? En principio yo lo llamo, cuando la publiqué siempre dije que era una novela de autoficción porque estaba yo como un alter ego ahí, pero también había algunos elementos de ficción que me ayudaban a construir lo que quería construir, ¿no? Entonces, realmente nació como una invitación para escribir una crónica sobre Buenos Aires. Por eso Buenos Aires tiene la presencia fundamental que tiene ahí, ¿no? Fue la escritora Lina Meruane, la escritora chilena, que me invitó a escribir una crónica sobre Buenos Aires en una editorial, una colección que ella tenía, que ella era la creadora y la editora de esa colección, en la que escritores de todo habla hispana escribían sobre ciudades. Entonces ella me invita a escribir sobre Buenos Aires una crónica, yo acepto, pero inmediatamente, como lo mío no es escribir crónica, yo nunca había escrito una crónica, acepté el desafío creyendo que lo podía encarar porque yo había vivido 2 años en Buenos Aires, acababa de irme, ya estaba en Nueva York, acababa de llegar a Nueva York, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo escribir sobre esta ciudad que además tiene un lugar tan cercano a mi corazón? Pero luego cuando le empecé a escribir, inmediatamente el texto empezó a mutar, y eso es lo que pasa con los textos para mí, y por eso está bueno dejarlos que hagan su vida y que muten como tengan que mutar. Y el texto rápidamente empezó a mutar y rápidamente se me empezaron a colar elementos ficcionales que decidí abrazar, y por eso se fue convirtiendo en esta novela breve que mezcla algunos elementos que parecen de diario o que parecen de ensayo personal, etc. Entonces, realmente empezó así, ¿no? Como esa invitación a escribir la crónica, luego se fue convirtiendo en novela y la escribí. Pero la crónica se publicó, ¿sí? No, nunca. O sea, nunca escribí No, esa crónica. sí. Nunca, esto fue lo que escribí, básicamente. Ya. O sea, pensé que habías publicado No, la al final crónica y esto fue después la lo que habías publicado, escribí ¿no? y lo escribí ya, como te decía, ya no estando en Buenos Aires, lo cual me parece interesante porque me dio una perspectiva que por un lado se podría decir, bueno, es una perspectiva mejor porque ya no estoy ahí, la puedo ver desde afuera. Por otro lado, también tenía una cosa muy nostálgica porque yo, digamos, que fueron unos años muy importantes de mi vida, ahí vividos en Buenos Aires, ya no estaba ahí. Entonces recordaba con nostalgia y al recordar con nostalgia iba recreando mi ciudad y bueno, iba haciendo esa cartografía, ¿no? Iba haciendo ese mapa afectivo de la ciudad en mi imaginación y en el texto. Claro. Y una de las cosas que es bien interesante ahí son esas reflexiones que hay sobre la ciudad. Es decir, ahí no están puestas necesariamente como reflexiones, pero digamos, uno extrae esas reflexiones de ahí y son bastante profundas. Hay una abuela que tiene como orígenes argentinos, ¿ya? Pero hay un momento en donde se dice que esa abuela se sentía perdida en su ciudad. Yo no recuerdo en este momento exactamente si ya estaba en Montevideo pero se sentía perdida en su ciudad por el hecho de que se habían muerto las personas que ella conoció o las personas que fueron importantes en su vida. Y ahí establece esa relación de que en realidad las ciudades son su gente, las ciudades son las personas. Y así mismo se ve en el personaje también una relación estrecha que establece es decir, con la vecina que tiene, que va y se sienta con ella y le cuenta sus historias de su exmarido y todo esto, pero esa reflexión, y me parece que es muy profunda sobre eso, es decir, la relación que se establece con las ciudades en función de las personas que son importantes en ese momento histórico en el que se está en la ciudad. Sí, tal cual. Digamos, yo ya para el momento en que viví en Buenos Aires ya había vivido en otros países, ¿no? Entonces yo ya había empezado varias veces
había empezado de cero en varios países. Ya estaba familiarizada con esa sensación de construir y luego que eso como un castillo de naipes se cayera y tener que volver a construir de cero en otro lugar. Y cada construcción de cero en otro lugar era no solo muy trabajosa, sino que es un aprendizaje increíble. O sea, realmente tenés que aprender cómo funciona todo en un nuevo lugar. Desde el sistema de salud hasta el transporte, toda la parte de trámites, hasta conocer gente, a empezar a abrirse un espacio, construir esa ciudad. Llegás a una ciudad que es un mapa vacío para vos, afectivamente vacío. No tenés ningún recuerdo vinculado a ninguna parte de la ciudad. Entonces es como una tabula rasa, ¿no? Que está llena de la memoria de otros, que no sos vos, ¿no? Ni siquiera es tu linaje, digamos. Ni tus padres, ni nadie para atrás tiene nada, ningún vínculo con eso. Entonces hay que empezar a poblarla de memoria y empezar a asociar este lugar con, ay, cuando hicimos esto, ay, este lugar donde yo venía niña, y todas esas cosas que nosotros hacemos con nuestro lugar no se pueden hacer en un país extranjero, en una ciudad extranjera. Entonces, todas esas cosas a mí, yo venía pensando sobre ellas ya desde por lo menos, yo me fui a Uruguay en 2005, o sea que yo ya venía pensando en eso desde mucho antes, desde años, y ir viendo también los distintos, qué distinta es la experiencia de hacer lo mismo, es decir, de ser inmigrante, dependiendo del lugar. Entonces, por supuesto que ser inmigrante para mí, para Fernanda, en Francia o en Alemania, no era lo mismo que en Buenos Aires, era otra experiencia, completamente distinta, lo que te demuestra también que ni siquiera nosotros somos nosotros, o sea, no somos una cosa inmutable, también nosotros somos otra cosa dependiendo del contexto en el que estamos, porque yo era una latina en Francia, pero que igual de alguna manera hablaba la lengua, entonces tenía otro estatus, porque luego yo veía en las colas para la parte de los trámites y todo, las mujeres musulmanas que, por ejemplo, ni siquiera hablaban, y cómo eran tratadas en relación a mí, pero luego, por ejemplo, en Alemania yo no hablaba alemán, entonces también tenía otro nivel de inmigrante como el más bajo. Luego en Buenos Aires fue completamente distinto porque los uruguayos tenemos un lugar en el corazón de los argentinos, ¿no? Y estamos muy cercanos y somos vecinos y crecemos toda la vida con una cierta relación. Entonces también me interesaba ver eso, ¿no? Que cómo era para una uruguaya, para una montevideana que había nacido en ese lugar periférico, de pronto estar en esa gran ciudad, que es ese lugar aspiracional, y que representa literariamente tanto, ¿no? También, porque, digamos, es una ciudad profundamente literaria. Entonces, todas esas reflexiones yo aproveché para ponerlas en el texto, ¿sí? Porque sobre todo en aquel momento y durante muchos años, ese hecho de la construcción de una identidad, de quién soy yo en tal lugar, quién soy yo en tal otro, qué queda de mí, y luego qué queda de las ciudades cuando me fui, qué queda de esa cultura y qué queda de esos años, obviamente se convirtió en una obsesión porque yo era una constante extranjera y eso pasó a ser algo central en mi vida, ¿no? De algún modo ahora ya no lo siento tanto porque ya estoy bastante más integrada en Bogotá, pero también lo viví en Bogotá, solamente que ahora ya hace 5 años que estoy acá y ya de alguna manera hay otra estabilidad. Claro, y qué interesante que haces esa reflexión sobre la identidad, porque también queda claro ahí en la novela cómo la identidad se desvanece en el momento en que se pierde un vínculo estrecho. Y la protagonista de la novela recibe la noticia de la muerte de su padre estando allá, estando en Buenos Aires, justo el día en que su madre había ido de visita, ¿ya? No, la madre estaba por esos días de visita, pero es justo el día en que está de cumpleaños la madre y recibe la noticia de que su padre, con quien había hablado unas horas antes, murió, pero ahí hace un comentario que tiene muchísima fuerza y es, claro, va a ir a Montevideo a las exequias, pero cuando vuelva a Buenos Aires ya no será la misma. Dice, seré yo, pero también seré otra, ¿ya? Es decir, es como identidad se desvanece
implícitamente, pues obviamente por la pérdida de un vínculo tan fuerte como es la relación con el padre. Sí, 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 exactamente, así tal cual lo narraste, lo contaste y de hecho así tal cual lo contaste es lo que sucedió en mi vida. Entonces, eso fue muy impactante en ese sentido, y que además las fechas quedaran unidas, ¿no? Ese cumpleaños de mi madre con el aniversario de muerte de mi padre, que quedaran para siempre unidas. Eso me parece también bastante impactante y como si para siempre hubiera una fecha que para mí fuera a significar como el yin y el yang, ¿no? Las dos caras de la moneda, la vida y la muerte, una celebración y y de alguna manera un recuerdo o una fecha también celebratoria, pero de otro tipo, ¿no? De aniversario de muerte y aniversario de vida. Eso Claro. es bastante impactante. Yo quería hacer un comentario sobre lo que dijiste antes del miedo, porque me parece fundamental que lo hayas rescatado, porque ese tema del miedo es la emoción preponderante del texto, es decir, es el núcleo de todas las emociones posibles, la que está ahí atravesando todo el texto, es el tema del miedo y de alguna manera que este alter ego mío, digamos, esta protagonista, está enfrentada a eso, a ciertas pérdidas y a su vez a ver si en ese periodo fundamental de su vida va o no va a lograr vencer el miedo y lograr ir hacia otro lado, ¿no? Venciendo ese miedo, esa emoción que puede ser paralizadora, como es el miedo, ¿no? Y justamente, digamos, lo que representa o sí, personifica esa amenaza vendría a ser esta expareja violenta que la acosa o de alguna manera es una presencia amenazante que está ahí, pero que no es lo único, ¿no? Es todo, son una cantidad de elementos que se van sumando para ir construyendo ese desafío tan grande que asume la protagonista o no sabemos si lo asume. O sea, o lo asume o no lo asume, pero digo, justamente por eso se puede considerar que es una novela, ¿no? Porque ahí hay un conflicto y hay una transformación del personaje, ¿no? Claro. Que tiene que enfrentarse a determinadas cosas y ver si se rinde o si logra o si no logra seguir adelante con su vida. Claro, y es que por ejemplo, claro, el miedo ahí está y latente. Hay un momento en sus primeros días de arribo a Buenos Aires, o incluso eso le dura un poco más, donde ella tiene unas líneas de metro y digamos que establece ya como una hoja de ruta y prácticamente salirse de esa hoja de ruta y le produce miedo, le produce temor. Entonces, en la medida en que empieza a apropiarse de las calles, en la medida dice, me muevo para acá, me muevo para acá, y es paulatinamente como empieza a sentirse un poco más cómoda, que siente que se empieza a, pues, a sentar en la ciudad. Y se empieza a sentar en la ciudad precisamente cuando empieza a establecer esas relaciones humanas. Pero, por ejemplo, claro, este miedo de esta pareja y violenta, aunque lo dices tú, que no es el único, pero que y lo traigo a colación porque, claro, hemos vivido históricamente con algo que la sociedad no ha podido erradicar, que es el tema de la violencia de género, ¿ya? Digamos que ahora hay conciencia en cuanto a señalarla, en cuanto a visibilizarla, pero todavía falta muchísimo, digamos, para erradicarla. Cuando vemos, por ejemplo, esa violencia sutil de esta pareja que crea una cuenta falsa y le manda correos haciéndose pasar por un periodista, pero el apellido que usa para mandar el correo coincide con una calle que está en una calle aledaña, ¿ya? Y ahí, claro, hago la relación con la amiga que tiene ella, que en este momento no recuerdo el nombre, que es la amiga, es la vecina, la que tiene un problema en una pierna, que tiene una pierna como de plástico, donde ella le cuenta que tuvo una relación con su esposo durante muchos años y cuando ella quedó enferma, sencillamente él le paga la mejor prótesis, le paga la operación y acto seguido la deja y se va a vivir con una muchacha de 23 años, ¿ya? Entonces vemos ahí enfrentados eso, es decir, el miedo que está sintiendo ella pues es real, a un miedo, digamos, como mucho más y decantado, más que miedo es como un odio que ha crecido dentro de ella. Entonces está también esa Sí. presencia ahí y no sé si lo haces o lo hiciste también de forma deliberada como para poner tu punto de vista sobre este aspecto en la sociedad.
No deliberados, no deliberado, pero sin duda, como si bien la protagonista no es joven, no es jovencita, sino que más bien es de mediana edad, de 30 y poco. eh, yo sigo viendo La Ciudad Invencible como una novela de formación, como una historia de formación, de esos libros que me gustan tanto, ¿no? Pero que generalmente son adolescentes muy jóvenes los que protagonizan estas novelas de formación. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque en realidad lo que es esta protagonista, enfrentada a, de alguna manera, empoderarse de su vida, ¿no? Y la misma, y digamos, los otros personajes, como podría ser el caso de la vecina, que es Marita, que es mucho mayor, son como espejos, te permiten ir construyendo, este, a, digamos, ese tema que se plantea la protagonista porque se ve como un espejo o como lo contrario, ¿no? Como lo opuesto, digamos, o se ve reflejada ahí o por la contraria también puede, puede irse construyendo por oposición, digamos, por lo que no es. Entonces, todo eso siempre para mí funciona como oportunidades para seguir construyendo el conflicto y el personaje en sí mismo, ¿no? Entonces, nunca lo encaro como decir, ay, yo tengo esta agenda que es este tema del que voy a hablar y entonces voy a explorar el tema, no. No lo pienso de esa manera porque más bien me interesa como construir un personaje y abordar el conflicto vital de esa mujer, ¿no? Entonces, esa mujer que salió de una relación debilitante, porque era una relación que no la dejaba existir a ella cabalmente, ¿no? Como ser humano, como artista o lo que sea, ¿qué va a hacer? ¿Se va a entregar al fracaso? Y por eso hay bastantes reflexiones también sobre el tema del fracaso y hay otros personajes que ilustran y de alguna manera representan esa opción de vida. Es una opción de vida. Y cuando hemos vivido lo suficiente nos damos cuenta que hay gente que ha elegido eso, porque es una salida fácil. Es una salida muy difícil ir a buscar lo que realmente querés. ¿Por qué? Porque implica un riesgo y te puede salir mal y puede ser que no lo logres. Y entonces tal vez antes de enfrentar eso, ese desafío, mejor es rendirse antes ¿no? Y ya, y Claro, y salir del terminó, tema. exacto. Y se terminó. Entonces ella está ahí, ella está en ese momento de bisagra, está en ese momento en que no sabemos qué tipo de transformación va a vivir. Y es un momento extraño, ¿no? En el que ya se dejó una relación debilitante, ¿no? Como esa relación con un hombre que la rebajaba o que no, que la hacía sentir poca cosa, pero tampoco ha salido de ahí. Está en ese punto de cambio que a mí es donde me gusta poner a los personajes, ¿no? En un punto de quiebre, porque es el momento más interesante para analizar justamente un conflicto humano, ese momento Claro. en que estás ahí, transitando esa cornisa que no sabes si va a saltar para un lado o si va a ir para el otro. Claro, y es decir, y opera tanto esta novela como una radiografía que, claro, no es deliberado, pero es tal una radiografía, una fotografía de lo que sucede y muchas cosas que, claro, hay elementos que están ahí que supongo que tampoco son deliberados, pero operan como eso, como la radiografía. Por ejemplo, hay comentarios políticos, hay uno que me parece que tiene muchísima fuerza y es cómo la derrota traspasa de generación en generación. Ella recuerda el llanto de su padre cuando se cayó el primer plebiscito y él dice, en un país así no se puede vivir. Y ella es después quien llora cuando, años y después, cuando se cae el segundo plebiscito, dice, claro, en un país así no se puede vivir, pero su amiga también está diciendo lo mismo, pero su amiga se refiere a Puerto Rico, ¿ya? Entonces, Exacto. claro, es ¿Dónde decir, se ahí, puede vivir? exacto, ¿en dónde? Claro, correcto. Sí, sí, o Sí, sea, yo lo que pasa es que cuando me planteo escribir este texto, empiezo a hacer una especie de mapa de ideas con todos los temas que a mí me atravesaban en ese momento, ¿no?
y había de todo, o sea, había estos otros elementos, también porque aparece el padre, la muerte del padre, entonces eso inevitablemente vincula, pero todo también sigue, siempre, incluso lo político se puede vincular con lo personal en el sentido de que en este tema del plebiscito de Uruguay, ¿no? Lo que había era un tema de pensar la justicia y pensar el perdón. Yo creo que en Colombia eso se puede, justamente por el plebiscito que hubo acá y que no salió, se puede pensar bastante, ¿no? Cómo pensamos el perdón y cómo pensamos la justicia. Y había una pintada que es muy famosa de Perón que decía al amigo todo, al enemigo ni justicia, creo que dice Sí, la frase tan famosa. Entonces, ¿qué pasa? Ella igual también eso no solo lo piensa con relación a su país y a la situación política específica de su país, ya no de Argentina, de Uruguay, sino que también lo vincula con este hombre que le hizo daño. Y entonces hay que gestionar el perdón por dentro para que uno pueda vivir en paz y seguir adelante, pero a su vez hasta qué punto se puede perdonar determinados hechos graves. Eh, la justicia no existe, o si claro, es existe, como ¿cuál sería la sacrificar la justicia? noción de justicia. Entonces Exacto. bueno, sí, hay que pensar, o sea, es muy complejo y no hay una respuesta, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa justamente de los libros, ¿no? Que plantean un montón de preguntas que exploran posibles distintos aspectos de la misma pregunta y no necesariamente hay una respuesta, pero luego de hacer una exploración, de alguna manera salís con algo, ¿no? Tal vez no una respuesta clara, pero salís con un montón de elementos para pensar y para luego que cada uno decida también. Claro. Bueno, y pasando a otros temas para que se hagan una idea más de lo que ha sido tu vida. Claro, tú has tenido la posibilidad estuviste en Argentina, también hiciste una maestría en Nueva York, estuviste en Francia, ahora estás en Colombia. ¿Cómo sientes que como esa especie de carácter nómada de alguna manera ha nutrido tu literatura, pero que también de alguna manera te ha ayudado a afianzar como algún tipo de noción de identidad latinoamericana, si es que sientes que tienes algún tipo de identidad latinoamericana? ¿Cómo ha sido ese proceso? Eso es muy interesante porque lo que te demuestra vivir en muchos lados es claro, Latinoamérica es una cosa muy amplia, con muchísima diversidad. Y, y si bien es cierto que yo sí he logrado conectar con esa sensación latinoamericana por el simple hecho de que hace 15 años que estoy fuera de mi país, pero también al estar cambiando tampoco me arraigo completamente a otro, ¿no? Porque hay gente que emigra, pero se va a un solo lugar y ahí vive 20 años, 30 años y ya de alguna manera genera ese lazo. El hecho de que yo haya estado 2 años en cada lugar, este, me dio una sensación de no pertenencia y entonces de dónde soy, pero sí soy uruguaya, obviamente, lo soy, lo sigo siendo, pero cada vez que voy a Uruguay me siento rara porque se fue transformando también mi ciudad, Montevideo, y tampoco la conozco. Fueron mutando, las personas fueron cambiando, los lazos se fueron debilitando después de tantos años, entonces yo tampoco tengo amistades fuertes. Entonces, también la parte afectiva cambió y por lo tanto muchas veces yo voy a Montevideo y no me siento extranjera ahí. Entonces, ¿de dónde soy si me Mm, siento extranjera ahí? claro. A mí realmente lo único que en este momento, el único lazo que yo tengo en este momento con Montevideo es mi madre, que es la única persona de mi familia que queda viviendo allí. Entonces, cada vez más, muchas veces pienso, si mi madre no estuviera, yo no sé ni siquiera si volvería o cada Ujú. cuánto volvería y a qué volvería. Entonces, por eso es que yo cada vez me siento más donde mi patria es mi lengua prácticamente. O sea, yo donde me siento cómoda es donde se habla español porque encuentro que yo en mi lengua tengo una identidad muy afianzada, ¿no? Obviamente por ser escritora, porque yo
vivo trabajando con el lenguaje, con la letra, ¿no? Entonces, claro, yo sí siento esa cosa más latinoamericana por eso mismo, pero luego observando las literaturas nacionales, si bien veo lazos en común y puntos de contacto, sí veo que igual son muy distintas, pero incluso son distintas dentro del propio país. Entonces, tal vez lo que es nuestra identidad latinoamericana es esa diversidad, ¿no? Con una cosa en común muy fuerte para mí, que es la lengua. En la lengua. Claro. Oye, y hablando de esa identidad latinoamericana, te hago una pregunta similar a la que le hice a Liliana Colanzi, que tuvimos en estos días y conversación también. Tú eres parte de un movimiento literario, es decir, como de una irrupción de grandes escritoras latinoamericanas que se han ganado un lugar como referentes de la literatura por su talento, que son talentosísimas. Estoy hablando de la misma Liliana Colanzi, de Valeria Lucieli, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Fernanda Melchor, María Fernanda Ampuero. ¿Cómo te sientes y cómo ves la aparición es decir, como de esta serie de autoras que está teniendo muchísima visibilidad a nivel internacional, que están consiguiendo muchísimos lectores? ¿Y cómo es esa relación con ellas? Es decir, yo sé que hay admiración, supongo que se leen también, pero no sé si también se comparten manuscritos antes de que se publiquen, o es decir, ¿cómo te sientes como parte de ese movimiento? Sí, bueno, me encantaría saber qué te respondió Liliana, pero a ver cómo lo ve ella, pero sin duda, después de muchos años de mucha invisibilización, está comenzando esto, ¿no? Porque esto no es que esté terminado, es apenas el comienzo y uno Claro. de los trabajos más intensos que creo que hacemos nosotras, que somos esta generación del 70 y el 80, es que tenemos, yo creo que la obligación histórica de rescatar a las que no tuvieron la misma suerte porque son de generaciones anteriores, ¿no? Y igual no te debo decir que es una suerte increíble, es una visibilización increíble. Simplemente creo que se han abierto muchas más puertas, se han abierto posibilidades y oportunidades que sin duda antes no estaban, ¿no? Pero sí está por un lado ese trabajo de rescate que se está haciendo porque se nombran a esas escritoras, se están reeditando. Hay muchas escritoras como, por ejemplo, Magela Baudouin, que ganó el premio de cuento hispanoamericano Gabriel García Márquez, entonces acá ha estado mucho por acá, por Colombia, que ella misma creó una editorial en Bolivia que publica escritoras, mujeres, y digamos, porque todas son escritoras, hay escritoras, pero también son editoras, pero también son críticas, pero también empiezan a tener espacios como figura pública donde se escucha lo que dicen o lo que recomiendan, incluso voces desde las redes que son escuchadas y lo que recomiendan, hay personas que las siguen y las leen. Entonces, es bastante amplio el fenómeno, ¿no? Yo sin duda, sí, admiración, como vos decís, mucha. Estas escritoras que mencionaste, todas me parecen increíbles, las leo mucho, o sea, rápidamente leo todo lo que publiquen, y luego se van dando afinidades y se van dando amistades que a veces se generan porque nos empezamos a conocer en ferias o nos empezamos a conocer a partir de algún trabajo que hagamos juntas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo le he dado a leer textos míos antes de estar editados a Giovanna Rivero, que es una gran escritora boliviana, pero bueno, digamos, también se lo voy a leer a amigos escritores hombres, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso de dar a leer los manuscritos para mí es muy importante. Para mí esa lectura de confianza que pueda arrojar un buen lector, que además aprecie lo que vos haces, entonces te sepa leer, es fundamental. Porque yo creo mucho y todo esto se vincula ya con el tema de las escritoras, yo creo mucho en la escritura como algo colectivo, como un acto colectivo, y creo en el poder de la comunidad literaria, ¿no? De crear comunidades.
y me une con el comienzo de la charla cuando hablabas de lo difícil que es publicar. Como yo trabajo en la enseñanza de la escritura creativa y entonces todo el tiempo estoy en contacto con jóvenes que quieren publicar sus primeros libros y que quieren saber cómo hacerlo, para mí siempre la respuesta es hay que crear comunidad, hay que juntarse, hay que, esos lazos son los que finalmente muchas veces te permiten publicar, ¿no? En vez de ser un solitario que está allá, que no conoce a nadie, no se vincula con nadie, no lee a nadie ni es leído por nadie, y y es muy amplio, ¿no? Hay distintos circuitos y hay circuitos a los que uno no pertenece, pero también existen y ahí hay mucha movida y luego hay otros circuitos. Por suerte hay muchos niveles de circuitos que hay circuitos donde solo circulamos nosotras, las escritoras, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas lectoras mujeres, pero luego, entonces, al haber distintos tipos de circuitos, se abren las puertas a distintas escrituras. Y a mí lo que me parece interesante es que haya diversidad. Añoro el momento y sueño con el momento en que no sea necesario que haya una editorial que publique solo mujeres, en que no sea necesario tener que hacer tanto activismo, ¿no? O sea, para mí me encantaría que todos los libros se leyeran como si fueran escritos por anónimo. Claro. ¿No? Sí, exacto, que no hayan consideraciones de género ni nada. Ni de nada, ni políticas, ¿no? Sí, Como exacto. decir, bueno, este libro no, de ese tipo no lo voy a leer porque realmente es un facho que... Eso también se escucha, digamos, ¿no? O sea, Claro. la figura del autor ahora tiene una importancia y ocupa un lugar casi como entre celebridad y figura pública instagramer, que, y eso tiene un efecto sobre si se lee o no se lee el libro y cómo se lee. Para mí todo eso es extraliterario, ¿no? Sí, claro. Sí, no, y esa imagen, esos estereotipos que se han tenido siempre, pues del escritor han ido cambiando, ¿no? Ya como el escritor en soledad, el escritor solitario, entregado únicamente a su palabra. Ahora, obviamente, cada vez más coge más fuerza eso que menciona, ¿no? El escritor articulado a una comunidad a la que se debe. Claro, si bien el oficio de la palabra es en soledad, en el momento en que la creas, claro, después viene todo un proceso de visibilizar el trabajo, de compartirlo con otros, y fuera de eso también de leer a los contemporáneos, hacer la labor que tú estás haciendo con los talleres de escritura creativa y todo esto. Sé que publicas, o que acaba de salir una novela tuya publicada en Uruguay que se llama Mugre Rosa, que la publicas con Literatura Random House, y sé que sale el próximo año para el mercado colombiano. Y es una novela que tuviste la oportunidad de escribir en el marco de los 4 meses que estuviste en una residencia que ganaste en Casa Velázquez. ¿Por qué no nos cuentas un poco, no solo de la novela, sino también de cómo fue esa experiencia de concebir este trabajo en el marco de esa residencia? Sí, bueno, Mugre Rosa es una novela que inicialmente iba a salir acá al mismo tiempo que en Uruguay, en octubre, que luego por temas de pandemia decidimos aplazar y iba a salir en marzo en Colombia. Entonces estoy muy, muy, muy expectante y con muchas ganas de que salga acá. Mugre Rosa, para contextualizar, trata de una mujer, una protagonista, que de alguna manera está también en ese punto de transformación, que es un punto de muchas pérdidas, ¿no? Y entonces, en ese momento de pérdidas de su vida, en el que tiene una relación conflictiva con su madre, está recién divorciada, pero entonces no termina de desapegarse de su ex marido, construye una relación muy especial con un niño enfermo al que ella cuida, ¿no? Este niño tiene un síndrome que es una enfermedad real, que yo investigué, que es un síndrome que se vincula, es una enfermedad genética, congénita, que se vincula con el hambre, porque estas personas que nacen con este síndrome no tienen en el cerebro ese mecanismo que regula la sensación de saciedad. Por lo tanto, sienten hambre constante, además de otros múltiples trastornos, y eso hace que nunca puedan parar de comer y traiga los problemas que todos pueden imaginar, incluso la muerte por obesidad mórbida, etc. Entonces, ese niño enfermo
es un niño muy especial y esta mujer construye una relación, esta mujer sin hijos construye una relación con el niño en medio de un cataclismo climático en el que está la ciudad. Entonces, en ese sentido también ha sido, leía un poco en clave de pandemia porque hay también una situación catastrófica afuera, pero lo importante más bien es lo que está pasando adentro en esa mujer y en esos vínculos afectivos que está construyendo y destruyendo, ¿no? Y sí lo escribí en Madrid, tuve la suerte de ganarme una beca importante que me ayudó muchísimo porque me dio ese tiempo que todos necesitamos, ¿cierto? Los escritores. Y fue una experiencia bastante interesante también de encierro, porque me pasé los 4 meses muy encerrada en un cuartito que me habían dado en el Palacio Velázquez, escribiendo. Y así que el encierro está en todo, ¿no? Está el comienzo de ese libro y está ahora, cuando el libro finalmente sale. Pero bueno, sí implica, o sea, es una experiencia de soledad la residencia, porque también uno allá no tiene vínculos, tampoco está como en una especie de burbuja puesto ahí, y en esa soledad pasa de todo, ¿no? Pero a mí me gustaba exponerme a la experiencia y ver qué pasaba, y por suerte sí pude sacar adelante esta novela. Claro, qué interesante. Y bueno, en los minutos que nos quedan, Fernanda, quisiera tocar un punto y es el tema de los talleres de escritura creativa, el trabajo que haces en la Universidad Nacional, es donde estás vinculada en este momento, ¿cierto? No, ahora en este momento estoy en los Andes Los con el Andes. programa de escritura en residencia. Sí, sí. Pero estuviste también en la Universidad Nacional, También, sí. estuviste ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso? Es decir, ¿cómo sientes tú que está el estado de la academia alrededor de la creación narrativa en este momento en Colombia? En Colombia, y digamos que ha cogido muchísimo auge últimamente. Ahora uno ve la red de los talleres Relata, los que hace la Biblioteca Nacional también. Está el taller de escritores de la Universidad Central que fundó el maestro Isaías Peña hace creo que 40 años ya. Y tengo entendido que en Estados Unidos, digamos que el movimiento lleva mucho más tiempo y con mucha más fuerza. ¿Cómo has visto ese fenómeno en Colombia y cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Acá hay muchas ganas de escribir. Hay muchas personas en los talleres de todos los niveles, desde de maestría en la Universidad Nacional, donde yo soy tutora de tesis, etcétera, hasta pregrado, hasta nivel distrital, local, todo tipo de talleres. Hay muchas ganas de aprender, de escribir, de expresar, y entonces eso para mí es muy rico, ¿no? Es magnífico. Y es una labor que hay que, o sea, para mí dar un taller de escritura creativa es posibilitar, es dar unas herramientas, nada más. Luego esa persona tiene que encontrar su propio camino, su propia voz, y esa lucha en la que hemos estado todos los escritores, que es lograr terminar un libro, lograr encontrar su voz personal, sus temas, su propia poética, ¿no? Pero lo que hace el taller es darte una serie de herramientas para allanarte el camino, ¿no? Y guiarte un poco en la búsqueda. Luego va a depender también de las propias capacidades que tenga cada uno. Pero la verdad es que es una cosa muy positiva que hay acá en Colombia, que yo destaco mucho por todas estas instancias y toda esta gente tan interesada en escribir, que también te habla de un estado de las cosas, ¿no? Un momento muy efervescente para mí de la literatura acá en Colombia. A mí me interesa mucho lo que se está haciendo, hay cosas muy interesantes que se están escribiendo acá en Colombia. Claro. Bueno, y yo olvidé mencionarte hace unos minutos que Liliana Colanzi respondió completamente alineada, con lo que tú mencionas. Ella habló de esa responsabilidad histórica de esta generación, sobre todo, no solo para visibilizar un movimiento, sino también como una manera de rescatar las escritoras que no tuvieron esa posibilidad. Y ella misma y también mencionaba una editorial que ella fundó donde están empezando a rescatar esas voces, ¿ya? Bueno, como sé que muchas personas que
están viendo esta transmisión no solo son lectores, sino que también son escritores. Te voy a hacer una pregunta relacionada un poco con el oficio de la escritura, porque sé que eso les va a servir y mucho a ellos como para tomarlo como referencia. Hay quienes tienen una aproximación al acto de escribir desde la perspectiva de la planificación, es decir, planear el relato, planear la novela, construir el personaje, desde dónde lo va a narrar, la perspectiva que le va a dar, la perspectiva del narrador, la atmósfera, la voz que va a utilizar, y solo cuando sienten que es imperativo sentarse a escribir, lo hacen. Pero también está otra aproximación completamente válida, porque digamos que en la literatura y eso es algo en lo que hay consenso, pues no hay fórmulas, cada uno tiene su propio proceso y todos los procesos son válidos. Pero está también la aproximación de sentarse a escribir y dejar que ese acto de sentarse te vaya estableciendo derroteros, que te marque una hoja de ruta, o que quizás lo que habías pensado te sirve como base, te sirve como impulso, pero el relato o la novela cogió otros caminos. En tu propio caso, ¿cómo es ese proceso, Fernanda? Sí, los dos tipos de escritores existen y los dos son válidos y los dos producen libros que pueden ser buenísimos. O sea, eso es lo primero que me gusta decir. Luego, en mi caso personal, yo sí soy mucho más intuitiva. Ya creo que te respondí cuando te conté que La Ciudad Invencible iba a ser una crónica, terminó siendo una cosa completamente distinta. Yo sí dejo que el texto mute. Y yo creo que en general siempre muta, ¿eh? Yo creo que el 90% de las veces muta, incluso para los que planificaron. Pero en mi caso sí soy mucho más intuitiva, porque yo ya con una imagen o con algo que se me haya parecido, con un tono, con una voz de un personaje, por ejemplo, ya arranco a escribir y no tengo ni idea para dónde va a ir eso y siempre confío en que se me va a ir revelando y casi siempre se me revela. Si no se me revela, a veces abandono el texto y tampoco pasa nada. Hay muchas veces que hay textos que no van a madurar, que no van a llegar a buen puerto. Pero porque yo creo que el texto es mucho más inteligente que yo, ¿no? Siempre el texto termina siendo mejor que yo. Por eso es que nos pasa a muchos o a todos que leemos eso y decimos, yo escribí eso, no puedo creer que yo haya escrito eso, ¿cómo se me ocurrió eso? Y es porque para mí el texto tiene una inteligencia propia. Lo importante, lo que pasa es desarrollar ese oído que te permite escuchar para dónde el texto te está pidiendo ir y vos animarte a soltar e ir para ese lado, ¿no? Es todo un proceso. La verdad que la escritura es un viaje que para mí es mágico, ¿no? Claro. Y en este último minuto que nos queda rápidamente, y Fernanda, yo sé que tú eres una gran lectora, sé que tienes muchos referentes latinoamericanos, por ejemplo, y Mario Lebrero creo que fue profesor tuyo y también es un gran ese referente que tú tienes. ¿Qué tanta literatura colombiana, digamos, es decir, no me refiero tanto a contemporánea, sino que me refiero quizás como la más clásica, la más decantada, has leído no sé, o algo que te haya sorprendido? No, muchas cosas me sorprendieron. No he leído lo mismo que han leído los colombianos, sin duda. Pero bueno, creo que para todos fue una sorpresa Marvel Moreno, ¿no? Manuel Moreno. Fue una gran sorpresa. A mí lo que más me gusta son los cuentos. Creo que hay mucha poesía muy interesante en Colombia. María Mercedes Carranza también fue un descubrimiento interesantísimo. Y ya contemporáneo, pero sí que me apasionó, que lo descubrí, que siento que no entiendo cómo no es más leído fuera de fronteras. Tomás González, ¿no? Tomás Tomás González González. es un tremendo escritor, que además acaba de sacar una novela. Pero hay muchísimas cosas y en la editorial donde vos estás, El Planeta, están haciendo una cosa increíble en cuanto a rescates, ¿no? Sí, Y reediciones, que me parece muy emocionante el trabajo que están haciendo ahí de rescates y es una literatura muy rica, muy interesante. A mí la verdad es que sí me gusta mucho y siempre y sigo intentando leer y leer cosas viejas que me falten, pero en la medida en que puedo voy leyendo todo lo que caiga en mis manos. claro.
Pues Fernanda, muchísimas gracias por este espacio, una delicia y conversar contigo. Eh, Se nota que, es decir, tienes como una maestría y una destreza para hablar de tu oficio, de la literatura. Es toda una lección de literatura hablar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado este espacio en Popayán Ciudad Libro. Muchas gracias, Andrés Mauricio, y no, al contrario, qué bueno seguir esta conversación contigo, que ya lleva años, esta conversación literaria, ¿no? Cada tanto nos encontramos a hablar de tus libros o a hablar de los míos, y te agradezco esa lectura tan detallada de La Ciudad Invencible. Un gusto para mí, Fernanda. Bueno, muchísimas gracias a nuestros escritores invitados, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Fernanda. No sé si quieren despedirse de nuestro público. Sí, yo muy agradecida por esta invitación y espero poder estar ahí en los próximos años en persona y tener una conversación con los que están en el público, pero desde ya agradecida por haberse unido a esta charla. Sí, y también de acuerdo, un agradecimiento para las personas que nos escucharon y esperando que Popayán Ciudad Libro vuelva a ser la fiesta del libro presencial para poder disfrutarla mucho más con los lectores y con los escritores. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado desde diferentes partes del mundo. Agradecemos también al Banco de la República, quien auspicia este espacio. Recuerden que pueden seguir nuestra programación a través de www.ciudadlibro.com y a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Popayán Ciudad Libro. Los invitamos a conectarse de nuevo a las 7 de la noche con nuestro gala de poesía, con las invitadas Tania Ganizzi y Alejandra Lerma. Popayán Ciudad Libro 2020. La feria ya está en tu casa.